Dentro de estas actividades de la trazabilidad, un punto importante es la lotificación. La lotificación es la forma en la cual nosotros vamos a poder identificar nuestro producto y saber con un simple código, un simple número, poder identificar cuál es el origen del producto y cuál fue su destino, cómo lo estamos interpretando desde el origen, desde el suministro de esos materiales, de esa materia prima, y cómo llega precisamente con el cliente. Entonces esa parte es importante. Entonces es importante conocer la lotificación, establecer cómo identificamos los lotes de nuestros productos y cómo se va a manejar esa lotificación para la entrega de los productos. Hoy en día ya hay sistemas electrónicos que nos permiten hacer una trazabilidad a detalle, digamos, de estos procesos, de estos puntos, para poder identificar cada una de estas actividades y poder rastrear el producto desde su origen hasta el destino final. ¿Qué información debe tener este lote? Bueno, algo que yo debo saber con este código es la fecha de elaboración, es el número de lote, la identificación, cuándo caduca el producto y cuánto producto se fabricó. Esa es parte de la información que yo necesito saber para ese lote y ese producto. ¿Cómo se hace este lote? Bueno, pues debe de haber una forma en la cual sepamos que está este código en el producto. De alguna forma puede estar marcada, puede estar impresa, puede haber alguna forma de establecerla, pero que también es importante considerar que cada organización establece su lote de acuerdo a las condiciones y características que así lo desee. Hay organizaciones, por ejemplo, que establecen el número de lote como el día juliano. Hay quienes ponen un número consecutivo, hay quienes hacen una mezcla de códigos de números con letras, por ejemplo. No hay un requisito, ni hay una sugerencia, ni una recomendación de cómo establecer el código de un lote. Cada organización lo establece en base a las características de su propio producto. Hay quienes establecen, por ejemplo, el lote, digamos, es un lote de fabricación para el día de hoy, pero cada línea tiene un número o un dígito adicional para tener un mayor control de que ese producto se elaboró en ciertas líneas. Aquí va a depender mucho de la complejidad de la operación y qué tanta información necesitamos tener de ese producto. Entonces, la única sugerencia que yo siempre les doy es que ese número de lote sea sencillo, sea fácil de encontrar, fácil de identificar, para que también tengan ustedes una referencia rápida de qué significa ese número y rápidamente puedan encontrar la información de ese producto. Esa es la parte fundamental. Si es de 10 dígitos o si es de 15 dígitos o si lo hacen de 3 dígitos, eso es opcional a cada organización y va a depender mucho de sus condiciones y de sus características que estén utilizando para sus productos y qué tan rápido puedan ustedes encontrar y llegar a ese producto, ¿no? Entonces esa es parte importante de las condiciones del proceso. ¿Para qué nos sirve este lote? Bueno, pues para tener el acceso, como les mencionaba, de este número, llegar a un control de materias primas, un control de transferencia de la distribución, un control y la información de la producción, un control e información de cómo se envió ese producto, y que además este número va a servir para poder tener una retroalimentación por parte de los clientes y poder también tener esta retroalimentación de la propia cadena de suministro, ¿no? O sea, poder identificar durante la cadena con este lote qué está pasando con nuestro producto, ¿no? Entonces, para esto vamos a ver cómo funciona esta información que se requiere, que es necesaria. Básicamente, cuando se registra un ingreso, por ejemplo, de materias primas,
se va a contar con parte de esta información, de lo que va a respaldar, digamos, ese número de lote. Al final, ese lote simplemente es una información que tiene que estar respaldada de diferentes documentos, de diferentes procedimientos, y que ahorita vamos a ir platicando de estos documentos que se necesitan como parte de esta trazabilidad y de la información que tenemos que tener en cada uno de estos procesos. Cuando se recibe la materia prima o recibimos material de empaque, pues se lleva a cabo un registro, o generalmente se lleva a cabo un registro con cierta información, ¿no? Puede ser el tipo de producto, puede ser la factura, la orden de compra. Tenemos ya a través de esta actividad cierta información de lo que estamos recibiendo, o debe de haber cierta información de lo que estamos recibiendo de esa materia prima. Puede ser que venga de un proveedor, a lo mejor como el caso de ustedes, puede ser que venga de ustedes mismos, pero que tiene que tener esa información cuando se recibe esa mercancía. Después viene la parte de lo que sería el almacén. Cuando se ingresa al almacén, pues entonces también se genera o se debe de generar esta información. Entonces el almacén de materias primas o almacén de material de empaque tiene que generar también su propia trazabilidad o la información, por ejemplo, de qué es lo que está recibiendo, cuánto tiempo está allí, cuánto es el stock que a lo mejor tiene, ¿no? Entonces se va generando y se va desarrollando esta información a través de lo que sería la bitácora en el almacén. Cuando se requiera el producto ya transformarse, va a ser requerido por producción. Entonces, generalmente también producción va a estar estableciendo su propia información, sus propios documentos de lo que está elaborando, de lo que está haciendo, de las diferentes actividades que van de la mano de la parte de productiva. O sea, no nada más la transformación, sino otras actividades como la parte de la limpieza, la parte de mantenimiento, que es importante. También, que eso es parte de los registros que necesitamos tener en este caso, para finalmente enviar el producto, y a través de este envío vamos a requerir también tener cierta información, ciertos documentos que se van a ir generando. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Por ejemplo, cuando recibimos materias primas, parte de la información fundamental o esencial que necesitamos tener es la fecha, o sea, cuando recibimos la materia prima, qué tipo de producto es el que estamos recibiendo. Puede ser que el proveedor lo mande con un lote. Si no se manda con un lote ese producto, es muy recomendable que nosotros le asignemos un lote para esa materia prima. Hay veces que materias primas o materiales de empaque igual traen un lote, y entonces podemos utilizar ese lote como una referencia. Hay veces que no lo tiene, entonces ahí es muy recomendable que se le implemente un lote. Hay veces que los productos no tienen sobre todo cuando son productos que vienen de campo o que son frescos, no traen un número de lote. Entonces ahí es muy recomendable que sí se tenga un lote asignado como parte de la industria. Obviamente los certificados correspondientes o la documentación que mande y que ampare esa entrega también se debe de recibir y registrar lo que estamos recibiendo, quién lo recibe, si hay algún protocolo para aceptarlo o rechazarlo, y cuánto producto es el que estamos recibiendo, la cantidad de ese producto. Probablemente se tenga que hacer algún análisis o se tenga que hacer alguna evaluación, pues esa parte también se tiene que establecer y se tiene que determinar dentro de estas condiciones. Para el material de empaque es prácticamente lo mismo, igual la fecha, qué tipo de producto es, lote, o si no asignarle un lote, igual los certificados, quién lo recibe, las condiciones para aceptarlo o rechazarlo, y igual la cantidad de producto que se recibe. Probablemente se requiera hacer algún análisis o se requiera recibir algún análisis, que puede ser algún análisis físico-químico, o a lo mejor se requiere tener a lo mejor un análisis, por ejemplo, de migración para condiciones del empaque, ¿no? Entonces estas características y condiciones dependen de cada producto. En cuanto a la parte, por ejemplo, del almacén, ahí es importante, pues lo que estamos recibiendo, o el almacén tendrá que generar la documentación de lo que está recibiendo, que muchas veces esto es diferente del recibo, o puede ser que sea el mismo que recibe, o sea, el almacén sea quien recibe, pero hay veces que las organizaciones, digamos, tienen estos dos pasos. Hay una actividad de recibo, digamos, se recibe la materia prima, y luego hay otra actividad, por ejemplo, de almacén. Entonces eso va a depender de cada organización. Puede ser que sea el mismo, ¿no? Por ejemplo, la cantidad, el origen, el certificado, quién lo está solicitando, por ejemplo, quién solicitó esa materia prima, quién solicitó ese material de empaque,
y quién lo está entregando. O sea, puede ser el chofer, ¿no? El nombre de la persona, y se establece la fecha, el responsable y el nombre del proveedor. Esta mercancía se puede también enviar al área de producción. Producción generalmente recibe esta mercancía o solicita esta mercancía al almacén y debe de generar también su documentación. Por ejemplo, qué cantidad está recibiendo, qué producto es y quién lo está solicitando, ¿no? O sea, quién, el responsable de producción o de la línea de producción, es el que está solicitando este material del almacén. Entonces, de ahí es donde se recibe esta información. Deberá llevar la fecha en la cual se solicita, el responsable, la línea de proceso y hay veces que en este punto, como ya se transforma, es donde se asigna el lote que va a llevar el producto final. Entonces, si aquí es donde se asigna, aquí es donde se establece el lote. Hay algunas organizaciones que establecen el lote en el ingreso. También es válido, puede ser, o hay quien lo asigna en el envío, cuando ya el producto se va y ya está listo. Entonces, aquí va a depender de cómo lo maneje cada organización, pero lo más general es que durante la etapa desde el punto de vista, a veces que desde lo que es la preparación de la materia, ya está, en ese momento es donde se asigna el lote. Entonces ahí es donde comienza ya a identificarse el lote y de ahí se va generando esta trazabilidad. Cuando enviamos el producto, pues también tenemos que generar una información, ¿no? Que es lo que estamos enviando. Por ejemplo, en este caso, como estamos en el almacén estará enviando cierta cantidad, cuál es el destino de ese producto, si se generan algún certificado o algún documento de análisis que tenga que enviar el almacén, pues es lo que tiene que generarse. ¿Quién lo envía? O sea, quién lo está enviando desde el punto de vista de la organización, que puede ser inclusive el vendedor, y quién está haciendo la recolección, ¿no? El chofer o la empresa que está recogiendo este producto. Y se debe de considerar, por ejemplo, la fecha, el responsable y el cliente al cual va el destino de este producto. Si nos metemos a la parte de producción, la información que debe tener los documentos o los registros que tenga producción, pues tendrá que ver mucho, por ejemplo, con lo que es la información básica, ¿no? El turno o la línea de producción, la fecha y el responsable. Son datos básicos que debe tener ese registro. ¿Cuáles son las condiciones del proceso? Por ejemplo, puede haber un checklist de arranque, puede haber un documento de limpieza, puede que haya la limpieza antes de iniciar el proceso, una limpieza posterior al proceso y todas las verificaciones que sean necesarias, tanto de mantenimiento como de limpieza. Esta información es importante porque hay veces que cuando se presenta un problema dentro de algún producto, por cualquier razón, puede ser por calidad, puede ser por inocuidad, hay veces que no se contemplan estos documentos adicionales que, digamos, forman parte del proceso. O sea, el área de proceso no es aislada, necesita a veces también un mantenimiento, necesita también a veces limpieza, y entonces se vuelve muy importante saber qué pasó o qué hubo en esa limpieza, qué hubo con ese mantenimiento, y de ahí generar estas actividades que complementan a la producción y tener la información. Hay veces que el problema se pudo haber presentado por mantenimiento o se pudo haber presentado por una falla en la limpieza. Entonces es importante establecer estas actividades de producción que están en el área de proceso, que estén también documentadas. Cuando hagan o se haga el ejercicio de trazabilidad o que hagan las actividades de trazabilidad, contemplen también estos documentos. O sea, documentos como la limpieza, documentos como la verificación de la limpieza, para garantizar que estas actividades se hicieron de forma correcta. Una de las frecuencias o de las veces que me ha tocado ver problemas que se presentan dentro de la industria, generalmente no es un problema o es un error o una falla puntual, sino más bien es una secuencia de fallas, ¿no? Y cuando tenemos toda la información, por ejemplo, de estos documentos, de estos registros, es donde empezamos a ver qué es lo que está sucediendo, lo que está pasando, ¿no? Entonces, no nada más fue una falla en producción, sino que también hubo falla de mantenimiento, hubo un problema con la limpieza, no estaban los productos químicos que eran necesarios, el personal no estaba capacitado para utilizarlo. Entonces, se vuelve una secuencia de fallas y eso me remonta en una falla final. Son muy raros los casos que
que se han presentado donde la falla es puntual, donde hubo un problema y esa falla se generó y eso hizo que el producto estuviera mal o el producto se echara a perder. Son muy pocos de esos casos. La mayor parte de los casos, casi les puedo decir que el 99% de los casos son secuencias de fallas, son secuencias de errores. O sea, pasó un problema y alguien no lo reportó, o sí lo reportó pero nadie lo vio, o se fueron presentando problemas y no se reportaron o no lo vieron, o así decidieron que se iba a enviar el producto. Entonces, al final, cuando hacemos toda esta suma, generalmente son 3 o 4 fallas que pasaron en ese proceso, que pasaron en esas condiciones. Generalmente las organizaciones tienen algunas medidas, ¿no?, de evaluación o de revisión, donde se presentan estas verificaciones o actividades de verificación que permiten poder darnos cuenta que hubo alguna falla en el proceso o alguna falla en el producto. Pero si esas medidas tampoco están funcionando, entonces pues ya se vuelve una secuencia de fallas, una secuencia de diferentes actividades. En la información de producción también es importante considerar variables de proceso, condiciones de temperatura, humedad o cualquier otro control que se requiera para el producto y establecer el lote del producto, el proceso y el empaque. Digamos que este número de lote o la lotificación tiene que amparar toda esta información, el producto que se está haciendo, qué tipo de proceso e incluir el material de empaque. En muchos de los casos también me ha tocado ver que a veces el empaque no se le da la importancia necesaria, porque a veces se compra un empaque y el lote pues a lo mejor me dura un año el lote de ese empaque, pero eso no, a veces se deja de lado y no se le da la importancia a la lotificación del material de empaque. Es importante también lotificar al material de empaque para que también tengan esa trazabilidad y que una falla en el material de empaque se pueda presentar o se pueda repetir en otros productos y en otros procesos, y de alguna forma tenemos que identificar ese empaque. Ahora, algo importante que en algunas organizaciones he visto, sobre todo cuando hablamos de mucho volumen, es que entre más volumen se tenga, generalmente se reducen los lotes. Esto para evitar problemas y también para evitar que en caso de que se tenga que aplicar, por ejemplo, un retiro, en lugar de retirar todo un gran lote, se retiren lotes más pequeños. Entonces, a veces que los lotes, por ejemplo, caso de algunas industrias que hacen refrescos o inclusive la industria cervecera, los lotes no duran más de 10 minutos, porque la cantidad de productos que se hacen con ese lote en 10 minutos pues es altísima, ¿no? Entonces, de esa forma reducen la falla que se pueda presentar en lugar de la producción de todo un día o la producción de toda una hora, la producción de solamente esos 10 minutos. Y entonces es una forma de también reducir el riesgo y de también, en caso de que haya un problema, pues se limiten a esos 10 minutos de fabricación, ¿no? Entonces, que eso, por ejemplo, en la industria del material de empaque, pues no sucede, y entonces es la producción a veces de toneladas de material de empaque con el mismo lote, ¿no? Entonces, en caso de que haya una falla o que haya un problema, pues es todo ese material, todo ese empaque es el que estaría mal, y por lo tanto, pues es el retiro del producto pues tendría que ser de todas esas toneladas que se hicieron de ese material de empaque. Finalmente, la bitácora de la logística o de la distribución, del envío de los productos, pues tiene que tener la información del producto final, todo lo que es la fecha, producto, lote, firma de liberación, cantidad de producto, el destino, la ruta y el chofer, como información básica. Puede ser que se requiera a lo mejor los análisis de respaldo para la liberación del producto, las actividades de verificación para enviar ese producto, análisis microbiológicos, físico-químicos o inclusive análisis externos que se tienen que hacer, deberán de acompañar esta información. Puede ser que inclusive el producto se vaya a destino y después mandamos a hacer los análisis externos. Esos análisis tendrán que saber, o se tiene que identificar en esta bitácora que ese lote se mandó a analizar
y debe de haber alguna forma en la cual nosotros podemos identificar que ese lote se fue a hacer un análisis externo. A veces no hacemos análisis de todos los productos, pero sí saber que esos productos se les debió de haber hecho algún análisis.